Siempre aprendemos todos los días de los tatas o los tataitas que saben más en esta religión. Siempre aprendemos, sobre todo, a trabajar alante de la enganga, alante de los fundamentos y sobre todo con patipén bajo signos religiosos. Es cierto que el palero siempre se mantiene oculto en sus trabajos, pero hoy el Tatiraca Batalla Mundo va a demostrar cómo en realidad son los trabajos. Muchos anguleros utilizan un pomo, pero ese pomo está transparente y los espíritus les gusta estar, sobre todo estos espíritus oscuros, les gustan estar en tinieblas. Esto significa que cuando usted tenga un pomo que va a poner algún trabajo o presentar algún trabajo, primero tiene que entizarlo en hilos de acuerdo al trabajo que se va a hacer o al ángel de la guardia de la persona de que se le hace el trabajo. Segundo, con cera tiene que cubrirlo completo y así procesar los diferentes signos que aparecen y que usted está viendo de acuerdo al trabajo que se hace, dividido con bisongos o cruces, representando en sí una cara o cara que está presente en el trabajo que hacemos. Si bien hemos ligado todos estos garabatos con los palos carrayados, con los bejucos, hemos hecho una mezcla para después ponerlo cada garabato pidiendo lo que necesitamos, abrir los caminos, quitarnos la brujería que tenemos, quitarnos las malas vistas, quitarnos la envidia que siempre nos tienen las personas y, si es posible, alejarnos de esas personas que sabemos que son hipócritas y que nos siguen tratando. No hay por qué tratar a un hipócrita, no hay por qué tratar a una persona que sea falso con uno, a pesar de que podemos recibir sorpresas de personas que creemos que son buenas personas, pero dentro de su corazón está la falsedad. Y esto lo combatimos con la mayumba, con la brujería. El palero, como pudimos ver, puso en duambo algodón en la punta del garabato del Mombala. Esto para recoger todo ese palo que se rayó y así que los espíritus que están en cada garabato se alimenten de la bimbo musenga o indiambo quincolo, de la mierda abeja y del melado que se utilizó. Si bien los dimbamba, espíritus que habitan en estos trabajos, son llamados para así librar a la persona de todas las cosas malas. Como hemos dicho en otros segmentos, no puede faltar los baños de despojo, porque esto nos van a abrir los caminos o le va a abrir los caminos a la persona que se le haga. Es cierto que cuando usted haga una presentación, una ofrenda, nunca la haga en un pomo transparente, porque los espíritus no les gustan vivir ahí. Esa es la razón que primero lo cubrimos con hilo de colores, de acuerdo al trabajo que vamos a hacer, si es 7 rayos rojos, si es con mamá chola amarillo, y así, si es con centella, pues utilizamos todos los colores, incluyendo el negro, y después cubrimos con cera ese pomo al cual estamos viendo una buena presentación
de un buen gangulero, a pesar de que el pomo puede ser utilizado por los criollos y que los verdaderos paleros en Tambatilanga no utilizaban un pomo, utilizaban un lutete, una jícara o un candango, una cazuela de barro. Cuando se utiliza una cazuela de barro, todo se refresca mucho más que si se pone en un lutete como el que este está poniendo. Pero si hemos visto los otros segmentos anteriores, podemos saber que también vamos a trabajar en contra de estos enemigos que han estado perjudicando a la persona, si bien por trabajo, o bien porque le han echado maldiciones, o bien porque le tienen envidia, o simplemente porque quiere el trabajo que usted tiene. Esto está por montones en la encila, en la calle. Y está la razón de que el palero, de un modo o de otro, trata por todos los medios de quitar todos los escollos, todas las piedras que están en el camino de esa persona. Si bien hemos aprendido algo más, que cuando hacemos un trabajo no lo podemos poner en un pomo transparente, porque estos son espíritus oscuros que no les gustan la claridad y que se mantienen ocultos en su propio trabajo. Esto va a desenvolver de un modo o de otro los caminos con los mombalas, garabatos de Lucero, el Esguá, el Cuyo o Lucero Madrugá, como es conocido, abriendo los caminos de la persona o de la mujer o del hombre o del niño, porque muchos trabajos de estos se hacen para que los niños de cierta edad puedan tener sus caminos abiertos a la hora hasta de estudiar. Fíjense cómo se desenvuelve todo esto. Si bien se le manda baño de despojo a estas personas, los diferentes signos o patipembas que aparecen aquí son fundamentales cuando se hacen cualquier tipo de trabajo de esta índole, del Munanzo Congo, del Tata Iraca Batalla Mundo, y es parte importante en las presentaciones que usted puede estar observando aquí. La mentira está alrededor de nosotros. Existen muchas personas que están poniendo videos al cual es una falsedad lo que está poniendo. Yo no sé cómo no le da pena presentar eso, que no es ni trabajo ni es nada, es un cuento que han creado. Ya esta religión está inventada a través de los cientos de años. Esto no cabe duda de que cuando usted haga una cosa que está fuera de los contextos de esta religión, cualquier gangulero verdadero se va a dar cuenta que lo que usted está haciendo es una bobería, un cuento. Si va a hacer una religión, si va a practicar una religión, si vas a hacer un trabajo, hazlo correctamente, ya que no va a tener temor de hacerlo adelante de ningún tata o tataíta o yayi o engueyo, porque usted sabe lo que está haciendo. Usted ha tenido esta oportunidad que no han tenido otra persona. Usted ha tenido la oportunidad de aprender algo que yo le he aprendido en 43 años que llevo, 44 de religión. Y usted lo va a aprender en estos momentos que usted está procesando estas reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe. Así que usted se puede dar con un canto en el pecho de que este Tata Iraca está presentando, aportando mucho más trabajo a esta religión para que esta religión no se quede vacía como lo está haciendo. He escuchado por ahí infinidades de cuentos que yo particularmente, cada cual puede poner lo que le da la gana, pero es un cuento lo que están haciendo. Yo me estoy sacrificando poniendo estos trabajos, enseñándole a todas las personas, y vienen otros con otra historia diferente, al cual muchos lo ven y ay, que me gustó, que te gustó, eso es un cuento. Esto es religión. Lo otro es un cuento, mijo. Y del cuento viven las personas. De la mentira viven los cuentistas. Y eso, los estafadores están en todos los lados.
religiosos también son estafadores. Yo se lo estoy dando a ustedes para que aprendan, para que no le hagan cuento. El palero da vuelta al lutete. Esto significa que va a balancear las corrientes que posee el trabajo y así va a mantener constantemente esa fuerza poderosa que tienen los inquisis de nganga o espíritus a realizar cualquier tipo de trabajo. Siempre los trabajos se hacen en movimientos circulares. Así se mantienen las corrientes del espíritu. El poder que ejerce esta religión nos enseña cómo es que un gangulero en la intimidad de un Munanzo Congo puede trabajar sin mucho alarde ni mucho cuento de que yo soy y que yo soy un bárbaro y que yo hablo y que yo digo. No, esto está aquí palpable para todas las personas, para que esto no quede al olvido. Esto es un aporte que estoy dando yo a ustedes. Así que quiero que comprendan esto de la forma que lo digo. Existen muy buenos paleros que gozan de un gran prestigio, que llevan esta religión a cabalidad. A ellos les mandamos un salam aleikum de Cunanchila y que Zambia Maracutara todos los días de agüe. Que Dios los cuide y sobre todo hoy. Pero aquellos que son unos impostores, aquellos que son unos cuentistas, igual, esta religión es neta para los hombres. Los homosexuales no pueden estar en esta religión porque los espíritus se lo comen. Esta religión es neta para los hombres y la mujer tiene un segundo término en ella porque tiene periodo y a la vista de los espíritus ella es débil. A pesar de que una yayi o una mujer religiosa puede hacer muchos trabajos que surten efecto y han habido yayi que han tumbado hasta los tatas cuando han echado guerra con ellos de espíritu. Hay que tener cuidado porque la mujer puede utilizar su cuerpo para entregárselo a los espíritus y esos espíritus obedecerla a veces mucho más que un palero. Por eso hay que tener cuidado cuando usted tiene una enganga, cuando su mujer es yayi y que ustedes trabajan juntos, de que esa yayi no esté muy sola con la enganga porque le puede robar la fuerza de esos espíritus que lo obedecen a usted porque ella se le entregó desnuda alante de ellos como Antonia Gervasia. Pone yuntas, clavos de línea, que es como se llama esto, yuntas. Así que cuando hablamos de clavos de línea estamos hablando de yuntas. Cuando hablamos de garabato estamos hablando de mombala. Y así el palero va, como decimos, cumplimentando el trabajo. ¿Pudiera usted decirme qué es lo que viniera atrás de esta presentación? Vamos a pasar a otro segmento religioso porque el tiempo se nos puede estar agotando. Cuando vaya, da recuerdo por allá. Da recuerdo todo lo fumbe, recuerdo por allá. Dicen carajo, dicen por aquí pasó, dicen por aquí cruzó, por aquí pasó mi tata Inquisi, nadie lo vio. Cuidado, dicen candela, dicen quema, dicen carajo, dicen hijo.